Muy bien, estos son los rasgos de las culturas, para editar las culturas y que tengan los mejores rasgos posibles. Es el que te permite cambiar los nombres, pero es una pérdida de tiempo y no lo recomiendo que toquen esto en el directo. Así que solamente vamos a ir directo al grano con los rasgos, que es lo más importante. Armonía, lo que permite es que haya más gente en una misma casa. Bastante útil en algunas situaciones. Es que más que todos puedan tener una casa y no vivan así aglomerados. Por ejemplo, aquí es como vivir en un apartamento con mucha gente y es mejor que todos tengan su casa propia, prácticamente. Y es para la gente que ni siquiera socializar. Pero si ustedes quieren ganar, y recomiendo o este rasgo, cualquiera de los dos es útil. Arquitectura, pues lo que permite es los caminos, los clásicos caminos que vemos aquí en Worldbots, ¿listo? Mira, me están convirtiendo los rasgos de los alimentos como en el directo pasado. Esto debido a varias cositas acá. No te recomiendo tocar mucho estos rasgos porque literalmente me puede destruir el mapa. Mira cómo se lo están comiendo. Y no es que... Sí, mira cómo se están comiendo y digeriendo el mapa. Así que cuidado con qué poder están usando porque literalmente me destruyen todo el mapa. Bueno, volviendo a las culturas. Entonces prácticamente este es para crear caminos, las carreteras. Estos son los rasgos de planeación. ¿Cuáles recomiendo yo en lo personal? Yo ya los probé en privado, pero todos estos de acá no valen la pena. Los únicos que valen realmente la pena son este y este. Estos tres. ¿Listo? Obviamente no te permite elegir varios, solamente te elige uno. Pero te voy a mostrar. Ahora, si tú quieres que estén muy ordenaditos, elige este rasgo más este. Recuerda que solamente puedes elegir uno al principio. Ahora, si tú quieres tener mucha más gente y población, desactiva estos tres rasgos, estos cuatro. Y solamente dejas este rasgo, ya sea este o este. Y te voy a mostrar la diferencia. Si le damos al Zone Speak y les damos recursos infinitos, mira lo rápido que van a construir y se van a reproducir según los rasgos que puse acá. Que construyan rápido, que tengan recursos infinitos, etcétera. Entonces, digamos que destruyo todo el mapa y solamente dejo la zona de cultivos, etcétera. Vamos a eliminar los caminos para que no estorben aquí. Y mira cómo construyen y en qué manera. Mira que hacen cuadrantes. Si te das cuenta, mira que esto forma un cuadrante. Ahora, como aquí hay una cosa acá, no puede construir de más. Si destruyo acá, va a haber espacio para más estructuras. Pero como seguramente tengo la cultura de... no, lo tengo desactivado. Interesante. Quizás porque el mapa es muy pequeño, la ciudad. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a darle más espacio. Mira que cuando le damos más espacio, mira la forma como van a construir ahora. Aumentemos la velocidad. Ajá, mira que ahora crean otro cuadrante aquí. Pero mira que dejan un espacio entre dos como si fuera un camino principal. Y aquí ya prácticamente se hicieron un gran camino. Como están rodeadas ahora de las minas y todo esto, no construyen tan cerca. Pero si ahora quitamos estas torres defensivas de acá, mira cómo van a construir más. Y aquí construyen otro cuadrante en esta zona. Y si tú ves el mapa desde lejos, vamos a desactivar la vista. Mira que forman como cuadrados, ¿lo ves? Y mantienen como una línea imaginaria acá, que casi no se nota, pero mira la cantidad de casas que pueden fabricar según este rasgo que elegí. Y vamos a cambiar de a este que es mucho mejor y destruyamos todas estas casas. Solamente voy a dejar la zona central para evitar... Espera, listo. Vamos a dejar solamente esta zona con la zona de recursos para que miren cómo van a construir rápidamente. Mira la cantidad de casas y el diseño. Cómo mantienen un patrón peculiar.
al construir. Ahorita no se nota, pero mira, ahora sí se nota. Hay desorden y caos, pero mira que forman como cuadrantes, y dejan como caminos entre sí. Esta es la mejor configuración que he encontrado. Lo que te recomiendo es este o este, cualquiera de los tres. Los demás no los recomiendo en absoluto. Ahora vamos a por reino. Listo, incrementa la velocidad de conquista. Es decir, qué tan rápido los reyes y gobernadores reclaman territorio. Lo recomiendo tener activo. Creo que este viene por defecto en los humanos. Este es el trabajo infantil. Es chévere y muy útil si quieres expandir rápidamente el rasgo. Para mí que es clave poner este rasgo. Que solamente las mujeres sean soldados. O que solamente los hombres sean soldados. Y si lo mantienen desactivado es mixto. Es decir, puedes ver tanto hombres como mujeres en el ejército. ¿Listo? Ahora, construcciones. Si tú dejas activado este rasgo, hacen que en este reino prefieran construir más estatuas que torres defensivas. Ahora, si tú mantienes este rasgo y desactivas el otro, haces que construyan más torres defensivas que estatuas. Ahí tú verás cuál es más importante, obviamente, en la guerra. Y si tú los desactivas ambos, construyen por igual tanto torres de defensa como otras estructuras. En este reino, mira como ya hay algunas torres, pero como las torres ocupan cierto espacio, mira que limitan que puedan construir casas alrededor de las torres defensivas. ¿Listo? Ahí tú verás qué es lo más conveniente, según las necesidades del reino. Listo, ahora la sucesión. ¿Cómo se denomina el mundo? Listo, diplomático. Si tú dejas todos los rasgos así por desactivados, en este reino solamente la gente con mayor diplomacia o el rasgo diplomático con más diplomacia en el reino obtienen la corona, por ejemplo. Ahora, si tú eliges la gente con más fama, son la gente con renombre. ¿Qué es esto? Renombre. Si tú le das a una unidad cualquiera, vamos a buscar a fulanito de tal, este tipo. Si tú le das acá, hay un rasgo aquí que se llama renombre. En este caso, la persona no es conocida, pero vas a ver cómo va incrementando. Igual tú puedes ver eso acá en las personas de interés y buscamos la persona más famosa, que es acá el más conocido. Y es esta persona. Esta persona literalmente podría convertirse en rey si yo mato a este rey. Vamos a matarlo. Aquí está el rey. Y activamos el rasgo del otro rasgo, el de fama. A ver, listo, ya está activado. Y mira como la persona que escogimos de reino más interés, mira cómo se va a convertir en rey de golpe. No se volvió rey. XD. Pensaba que sí. No se convirtió. O ahora sí. No. Ni idea quién se convirtió en rey. Pero parece que sería el de la cultura el que tenga más renombre. Y ahorita lo compite entre dos personas. Bueno, no sé. Esto está bugueado. Pero en teoría es como escoger al más famoso del reino. El influencer del reino, literalmente. Bien, continuemos. Que solamente el rico sea el que se pueda convertir en rey. Literalmente, pagar por ser el rey. El guerrero más fuerte o el soldado más fuerte del reino se convierte en rey. Esto no importa mucho porque ya hay un rey establecido en el mapa de inicio de Europa. Uy, se me cayó el teléfono. Entonces da igual mucho porque ya hay uno. Que solamente los hombres puedan ser parte del reino. Un poquito machista, pero pues sí. Y lo mismo acá, solamente las mujeres. Ahora, si tú sumas estos rasgos, literalmente hace que sí, puede ser una mujer, pero solamente la mujer más famosa. O solamente el hombre más famoso. O el hombre más rico, o la mujer más rica, etc. Ahí tú puedes combinarlo. O que te dé por igual, ya sea hombre o mujer, o sin ninguno de los dos. Puede ser un hombre o un reino. Igualmente en el mundo que tengo acá, déjame cargarlo acá, el de Europa,
El rey ya es hombre y esperemos que no lo maten porque es muy clave si quieren conquistar todo fácilmente sin rebeliones. Y en este caso el rey es un hombre. ¿Listo? Entonces digamos que van aquí a la cultura. Tranquilo que igual no se va a guardar este mapa de acá. Digamos que va a cultura. Y eso. Último gen. Este rasgo es clave. Ya que hace que el bebé o la de una dinastía o un clan, el más joven de la familia, se convierta en rey. Imagínate que hay un niño de 10 años y los demás tienen 20, 30, 40 años. Bueno, el niño se va a convertir en rey. Entonces es cómico, muy joven y ya es rey. Este hace que si hay varios clanes en un mismo reino, en vez de que haya una posible rebelión, todos puedan compartir la corona. Puede ser útil, pero debe estar sí o sí con este rasgo activo, que es el de, en caso de que no haya herederos para el reino, la inteligencia artificial del juego crea un nuevo clan para evitar que hayan rebeliones. Pero deben estar activos estos dos. Ahora, en conocimiento, muy clave. Al igual que el rasgo de su especie que vimos, este hace que todos los niños tengan los mismos rasgos que los padres. Bastante útil, bastante útil. Ahora, este es muy importante si ya viste la sección del lenguaje. Es muy importante tener este rasgo porque así te haces invulnerable a los efectos de caos. Pero igualmente no recomiendo que toques el lenguaje de caos acá en el... Ah, no, acá, esto es cultura. De caos porque si no, créeme que va a estar muy roto esto. Entonces no lo tengan para que no se destruya el reino. Es mi recomendación personal. ¿Listo? Volvamos a la sucesión. Entonces, a conocimiento. Este es muy bueno. Hablar comparte conocimientos y experiencias. Muy útil para crear más rápidamente libros y que la gente conozcan cosas, chismes, etc. Aprender más rápido. Muy útil para el tema de los libros. Este es muy bueno. Hace que todas las civilizaciones les gusten leer. Muy útil si quieres que todas las civilizaciones tengan rasgo increíble gracias a los libros. Entrenamiento personal. Esta cultura valora el entrenamiento y le da doble progreso con cada nivel. Esto es bastante útil si quieres hacer humanos más fuertes para el reino. Bastante útil, lo recomiendo. Ahora, este rasgo lo recomiendo activar y son los rasgos para crear armaduras legendarias. Hay un porcentaje de que hayan armaduras legendarias o armas legendarias. Cualquiera de los dos son útiles. Esto es útil. Tú puedes mantener todos. Obviamente recuerden que una vez por turno no es que tú puedas, yo quiero todos estos rasgos de golpe. No, te tocaría en el año 1, año 2, así, año 3. ¿Listo? Entonces ahí vas escogiendo. Si solamente quieren que humanos crean arcos, pues escogen arcos. Si quieres que solamente crean espadas, que escojan espadas. Que crean lanzas, lanzas. Martillos, martillos. Hachas, hachas. Obviamente para tener más ventaja sería adecuado tener arcos. Que crean bastones mágicos. Esto es muy útil si quieres que puedan crear para curar, como los doctores de la plaga. Lo de las druidas, que es bastante útil. Lo de los magos malignos, los martillos, los fríos, necromance, hielo, escopetas. Escopetas es el más roto. No te recomiendo los blasters, primero porque todas estas armas son tan legendarias que muy pocas los crean fácilmente. Y segundo, el blaster no lo recomiendo porque puedes destruir todo el mapa. Así que no, mejor o que te mantengas con esta arma hasta acá, que estos no están tan rotos. Listo. Mayor respeto a los adultos. No es muy importante este rasgo, no es que sea muy útil, pero si lo quieres activar, adelante. Este es clave, los chismes. Este es la felicidad. Este hace que a la gente le guste las guerras. Que la gente hable, muy útil, muy importante. Que la gente joven estén hablando, bastante genial. Este es bastante roto. Puedes hacer que le den la oportunidad en la guerra de que se rindan o mueran. Es decir, que se hagan parte de tu reino o prefieran morir. Bastante roto este poder. Que este es muy bueno para evitar que otras culturas se invadan tu reino. Entonces es muy útil para evitar esto. Lo que hace es que las demás culturas son como inferiores y que la tuya prácticamente es la mejor. Pero este tiene un efecto negativo. Tener este rasgo hace que la gente en los demás reinos tengan una mala opinión. Mira, como ya lo activé, si vamos aquí a los reinos, buscamos a Hungría. Espera, vamos a buscar acá.
¿Dónde es Hungría? Es un verde. Digamos que Hungría y mira que en... Es el único, sí. En tecnocracia, diversidad de cultura... No me sale, espera. Espera, ahora sí debería aparecerme. No me sale. Bueno, si tú lo tienes activado, prácticamente, si tú lo tienes activado, lo que hace es que la gente te odie más gracias a este rasgo de enucracia. Y este xenófobo también te quita puntos positivos de las culturas. Ahora, este xenófilo lo que permite es que tú aceptes otras culturas, religiones, etcétera, pero no lo recomiendo porque si no vas a perder tu influencia o tu poder dentro de tu reino. Y más, si ustedes están creando rasgos muy poderosos, se va a salir de control. Entonces yo recomiendo estos dos rasgos de acá. No los active. Este es más que traten de no estar en guerra al principio. Eviten comenzar guerras. Igual para eso está el rol del ministro de Canciller de Relaciones Exteriores. Entonces este rasgo es decorativo, es innecesario. Estos dos son muy claves que los tengas activos, ya que esto hace que tú prefieras siempre conservar tu cultura antes de culturas de otros reinos. Muy útil para evitar que pase esto y así mantener tu control. Prefieres tus tradiciones nacionales, tanto en religión, cultura, idioma, etcétera. La capacidad de hablar con animales. No es que influya mucho, pero si tú quieres hablar con animales, le das clic. Y eso sería todo por los rasgos de culturas.